Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 13:04 de este día 15 de enero del año 2020, se declara abierta la sesión extraordinaria pública convocada el día 14 de diciembre, atentos a lo dispuesto por los artículos 435, inciso C del Código Electoral de Coahuila de Zaragoza y 27 del Reglamento Interior de este tribunal. Está presente la licenciada Aminda Gabriela Treviño Aguirre, en funciones de Secretaria General de Acuerdo y Trámite de este tribunal, toda vez que se analizará una excusa planteada por una magistrada integrante del Pleno, en este caso la magistrada Carla Félix, misma que en caso de resultar fundada, provocará que la licenciada Tania Liudmila Ramírez Padilla, Secretaria General de Acuerdo y Trámite de este tribunal, funja como magistrada por ministerio de ley. Una vez realizada tal precisión y previo al desahogo del orden del día, le solicito a las magistradas integrantes del Pleno que se agregue un punto adicional en el que, previo a la resolución de los asuntos convocados, se emite el pronunciamiento respecto a la calificación de la excusa presentada por la magistrada Carla Verónica Félix Neira para conocer y resolver el juicio electoral TEX JE 131-2020 y sus acumulados. Licenciada Gabriela Treviño, sírvase a dar desahogo al orden del día, por favor. Con su permiso, magistrado. El orden del día establece 5 numerales. El primero, la lista de asistencia. El segundo, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, en su caso, aprobación del acta de sesión anterior. Cuarto, la inclusión solicitada por el magistrado presidente para emitir el pronunciamiento de la excusa planteada por la magistrada Carla Verónica Félix Neira para conocer y resolver el expediente identificado como TEX JE 131-2020 y sus acumulados. Quinto, debate y resolución de los asuntos convocados. Así, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes los 3 titulares de las magistraturas que integran el Pleno de este tribunal, por lo que se hace constar que existe quórum legal para sesionar y, en consecuencia, los acuerdos que se tomen serán válidamente emitidos. De igual manera, se solicita a los magistrados manifiesten su votación con el orden del día y lo manifiesten levantando la mano los que estén de acuerdo. Gracias, magistrados. Le informo, magistrado presidente, que se aprobó por unanimidad de votos el orden del día con la modificación de incluir la calificación de la excusa presentada antes del debate de los asuntos convocados a resolución. Correspondiente al tercer punto del orden del día, se solicita a los magistrados integrantes del Pleno manifiesten su conformidad respecto del acta de la sesión anterior de manera económica, levantando la mano los que estén a favor. Gracias, magistrados. Le informo que se aprobó por unanimidad de votos el acta de la sesión de Pleno anterior a esta. Muchas gracias, licenciada Treviño. Previamente al debate y resolución de los asuntos convocados, la magistrada Elena y el de la voz realizaremos el pronunciamiento de la excusa que presentó la magistrada Carla Verónica Félix Neira, y le voy a pedir a la licenciada Treviño que nos dé lectura de este documento que fue presentado por la magistrada Carla Verónica, por favor. Sí, magistrado. Se recibió el día de ayer en la Secretaría General a las 16:49 horas. La suscrita, en mi carácter de magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en lo previsto por los artículos 113, incisos O y Q, y 114 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 127 y 128 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, me permito someter a la consideración del H Pleno de este órgano jurisdiccional solicitud de excusa para intervenir en la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de sentencia del expediente identificado con la clave TEX JE 131-2020 y acumulados, derivado de la demanda promovido por Julio Iván Long Hernández y otros en contra del acuerdo YEC-CG 140-2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, y mediante el cual se dio respuesta a la consulta realizada por el actor Julio Iván Long Hernández, en el sentido de que no resulta procedente la elección consecutiva de aquellas personas para ocupar el mismo cargo en los ayuntamientos en los procesos electorales 2016-2017 y 2017-2018. Lo anterior, en virtud de haber formado parte del órgano colegiado que resolvió la solicitud planteada por Julio Iván Long Hernández, en su carácter de presidente municipal de San Juan de Sabinas, Coahuila, razón por la cual estimo pertinente y apegado a derecho presentar solicitud de excusa para intervenir en la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de sentencia de los juicios enderezados en contra del acuerdo a que hago referencia. Siendo legal la presente respetuosamente solicito, único,
acordar de conformidad mi solicitud de excusa en los términos de lo previsto por el artículo 128 del reglamento interior de este Tribunal Electoral. Protesto lo necesario. Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, Carla Verónica Félix Neira. Es la cuenta, magistrada. Muchas gracias, licenciada Treviño. Magistrada Elena Treviño, ¿alguna manifestación sobre esta excusa que presenta la magistrada Félix Neira para conocer del presente asunto? Sí, magistrado presidente, en mi concepto es procedente acordarla de conformidad, expresa las razones por las que considera abstenerse de conocer de este asunto que se va a debatir y a resolver en esta fecha conforme a la convocatoria, expresa las razones y expresa los fundamentos, por lo que estoy de acuerdo en que se califique de legal excusa. Muchas gracias, magistrada Treviño. Magistrada Carla Félix, ¿alguna manifestación sobre este escrito que presentó ayer? Pues solamente reiterar que la razón por la cual yo presento esta excusa pues es obviamente porque forme parte del órgano que resolvió en sede administrativa este asunto y pues en ese momento y bajo esa responsabilidad manifesté una posición en el asunto, lo cual me parece que de intervenir sería tanto como actuar como juez y parte, y lo cual me parece que no es adecuado en el cargo que hoy desempeño. Muchas gracias, magistrada Félix. Por mi parte, bueno, pues además de que considero, por supuesto, un ejercicio de sensatez el hecho de que la magistrada Félix Neira presente esta excusa, pues me parece que también es clara la imposibilidad legal que tiene para conocer del presente asunto, bueno, porque por supuesto como es de conocimiento y del dominio público, Carla Verónica Félix Neira hasta hace unos días formaba parte del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, órgano que fue encargado de responder la solicitud que fue hecha y que está siendo y que será analizada en el presente asunto, ¿no? Entonces, por supuesto que considero que si ella participara en la resolución del presente asunto, pues estaría violentando uno de los principios fundamentales del derecho, que es que una persona no pueda conocer de sus propias resoluciones, porque bueno, pues estaría en la hipótesis de ser juez y parte. En este sentido, yo también considero que es procedente la solicitud de excusa que presenta la magistrada Félix, y con base en ello, de conformidad con el artículo 428, numeral 4 del Código Electoral del Estado de Coahuila, se designa a la licenciada Tania Lyudmila Ramírez Padilla, secretaria general de Acuerdo y Trámite, como magistrada por Ministerio de Ley, para efecto de integrar el pleno de este Tribunal Electoral en suplencia de la licenciada Carla Verónica Félix Neira en el expediente TEX JE 131-2020 y sus acumulados. Con base en esta situación, se va a decretar un breve receso para efecto de que la licenciada Tania Lyudmila ocupe su lugar en este pleno y demos la posibilidad a la magistrada Carla Félix de que pase a los lugares que están destinados aquí en la sala de pleno, en virtud de haberse calificado de legal esta excusa. Muy bien, entonces decretamos un breve receso y en unos minutos continuamos. Gracias. Muy bien, bueno, pues hemos vuelto a esta sesión del Pleno y se continúa con el debate y resolución del expediente TEX JE 131-2020 y acumulados, promovido por el Partido de la Revolución Democrática y otros actores contra el acuerdo IXG 140-2020 emitido el 25 de octubre del 2020 por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila. Licenciada Alejandrina Aguirre, ¿nos puede dar la cuenta del presente asunto, por favor? Con su autorización, magistrado presidente. Se da cuenta con el proyecto de resolución de los juicios electorales 131, 134 al 137 y los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 185 al 188 y 193 acumulados, promovidos por el Partido de la Revolución Democrática, los presidentes de los comités directivos municipales del Partido Acción Nacional en San Juan de Sabinas y Monclova, el Partido Verde Ecologista de México, los presidentes municipales de Sabinas, San Juan de Sabinas y Monclova, así como por 2 regidurías correspondientes a los municipios de Saltillo y Monclova.
En el presente caso, la parte actora impugna el Acuerdo 140 del 2020 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, mediante el cual negó la posibilidad a las personas electas en los procesos electorales 2016-2017 y 2017-2018 para participar en el próximo proceso electoral bajo la figura de la reelección, y en sus distintos medios de impugnación expresaron como agravio la vulneración a su derecho fundamental a ser votado en elecciones populares en su modalidad de elección consecutiva, derivada de la indebida interpretación del artículo 115 constitucional, y la omisión de aplicar el principio pro persona en la interpretación del referido artículo. El proyecto de la cuenta propone declarar esencialmente fundados los agravios expuestos y revocar el acuerdo impugnado con base en lo siguiente. Como primer punto, se consideró que el Consejo General interpretó indebidamente las disposiciones constitucionales que regulan el derecho a ser votado en su vertiente de reelección, ya que el periodo gubernamental de un año no puede ser considerado como un mandato ordinario para efectos de la elección consecutiva. Para arribar a esa conclusión, en el proyecto se analizó el marco normativo que regula dicha figura jurídica, en relación a los criterios de interpretación de los derechos fundamentales de índole político-electoral fijados en nuestra legislación y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior, de los que se concluyó que el derecho a ser votado en su vertiente de reelección o elección consecutiva debe ser entendido de manera armónica con las disposiciones legales que lo contemplan, pues al tratarse de un derecho fundamental, para su interpretación se debe contextualizar su pleno ejercicio en el sistema normativo constitucional, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, quedando prohibida toda interpretación que limite su goce y ejercicio. Y ante varias alternativas interpretativas, se debe optar por aquella que reconozca con mayor amplitud los derechos o que los restrinja en la menor medida. En ese sentido, se analizó que el periodo extraordinario de un año de mandato que derivó de la reforma al artículo 116 de la Constitución Federal, así como el régimen transitorio de la Reforma Constitucional Estatal de 2015, tuvo como única finalidad lograr la homologación de la elección local de ayuntamientos con las federales celebradas en el año 2018, no así acotar el ejercicio del derecho al voto pasivo y activo en su vertiente de reelección. De esta manera, el mandato de un año debe ser calificado como excepcional y atípico, pues no colma los objetivos de la reelección contemplados en la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, pues en ese periodo corto de mandato, los servidores públicos no estuvieron en posibilidad de dar continuidad a sus programas de gobierno, ni la ciudadanía puede evaluar de manera informada su gestión gubernamental. Como segundo punto, al analizar la determinación reclamada, se advirtió que no supera el examen de proporcionalidad requerido para corroborar si el acto restrictivo de autoridad tiene una finalidad válida, pues si bien en principio persigue un fin legítimo, lo cierto es que no supera el examen de necesidad y proporcionalidad, ya que existe una medida alternativa que hoy se propone y que no fue contemplada por el Consejo General, que consiste en posibilitar por única ocasión la participación de la parte actora en el próximo proceso electoral por un periodo adicional de 3 años. Medida que se considera la más idónea, necesaria y proporcional, ya que interpreta la normativa que regula el derecho fundamental a votar y ser votado en su modalidad de reelección de manera armónica y conforme a los principios de progresividad y pro persona. Además, permite la coexistencia de las reformas constitucionales por las que se ordenó la homologación de las elecciones federales y locales y la introducción del derecho en comento. Y también genera un equilibrio razonable entre el derecho fundamental a ser votado sin afectar de manera desmedida o injustificada la eficacia de otro derecho, pues los efectos de esta sentencia no le aseguran el acceso automático al cargo público a ninguno de los actores, sino que será la propia ciudadanía quien decidirá si resultan electos o no en el próximo proceso electoral. Por las razones expuestas, en el proyecto se propone revocar el acto reclamado para que se emita uno nuevo en el que se posibilite a las personas que resultaron electas y ejercieron su mandato por 1 y 3 años participar en el próximo proceso comicial por un periodo adicional de 3 años. Es la cuenta, magistrado.
Muchas gracias, licenciada Alejandrina. Magistrada Elena Treviño, ¿algún comentario sobre este proyecto que somete a consideración del Pleno? Sí, muchas gracias, magistrado presidente. Fue muy clara la cuenta, pero quiero referirme primero al contexto en el que fue presentado el escrito que dirige el ciudadano Julio Iván Long Hernández al Consejo Electoral, y para después traer un poco a cuenta la cronología de las reformas que han dado lugar a esta problemática. En el proceso electoral 2021 va a dar inicio el 1 de enero para la renovación de los ayuntamientos en el estado de Coahuila. Y ese es el origen de la controversia. En este contexto, este promovente, Julio Iván Long, presentó al Consejo General un escrito solicitando que se le informara si como alcalde electo en 2017 para ejercer el cargo por única ocasión por un año, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 y posteriormente de manera ordinaria por el trienio constitucional del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2021, puede participar en el siguiente proceso electoral que va a dar inicio el 1 de enero de este año. Esto como candidato a la presidencia municipal de San Juan de Sabinas por este periodo adicional. En el acto impugnado, el Consejo General determinó que no era posible que las personas que fueron electas en los procesos electorales 2017 y 2018 para desempeñar su cargo por un año y 3 años respectivamente, participen en el próximo proceso electoral bajo la figura de la reelección. Y la negativa en que se fundó la autoridad responsable realmente fue en haber considerado que ya habían agotado su derecho a participar en el próximo proceso electoral porque tomaron en cuenta la participación de 2 procesos, no el mandato efectivo, los años de duración del mandato efectivo. Así el Consejo General consideró que el mandato de un año, el primero, pese a su corta duración, debe ser tomado en cuenta junto con el periodo de 3 años para efectos de la elección consecutiva, y en ese sentido estimó que ya se cumplieron con los límites de la reelección y por tanto no resulta procedente permitir su participación. En contra de esta negativa del Consejo General, ya no solamente compareció a demandar, a impugnar el promovente ciudadano Julio Iván Long, sino que los actores a que se hizo referencia ahorita en la cuenta presentaron diversas demandas y todos con la misma pretensión, que se revoque ese acuerdo para que se les posibilite participar en el próximo proceso electoral bajo esta figura por un periodo adicional, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales y hayan agotado los procesos internos del partido al que pertenecen. Los agravios fundamentalmente fueron 2, se duelen de su violación al derecho fundamental a ser votado, en su modalidad de elección consecutiva. Recordemos que lo que es el derecho fundamental es el derecho al voto, no la reelección o elección consecutiva, pero ellos estiman este principio, este derecho violado por la indebida interpretación que en su concepto hizo la autoridad responsable. Y la parte actora dice básicamente que no se le puede considerar como ordinario el primer año de mandato porque se trata de un periodo atípico y excepcional y que no debe contar para efectos de la reelección. Dice básicamente, no se me permitió cumplir los objetivos de la reforma que introdujo la reelección en el sistema jurídico mexicano, que son principalmente profesionalizar la función gubernamental, fortalecer el trabajo municipal y dar continuidad a las políticas públicas y planes de gobierno. En esencia, eso es el agravio fundamental, los motivos de inconformidad que hacen valer a lo largo de todas sus demandas. En términos similares, se pudo abstraer que esta es el principal motivo de inconformidad.
En su informe circunstanciado, la autoridad responsable también en lo fundamental niega que se le haya violado ese derecho y afirma que el primer año de mandato ejercido como periodo ordinario y sumado a los otros 3 que abarca el mandato del 2019 al 2021, ya en su opinión la reelección ya cumplió sus límites y ya no tienen derecho a participar nuevamente, esto con independencia de la duración que hayan tenido los mandatos, con la duración de los encargos que hayan tenido. Considera que lo importante ahí fue la participación de 2 procesos electorales. Entonces, ante esta problemática, el problema jurídico a resolver de este tribunal, en el estudio que se hizo, en el proyecto que se somete a la consideración del Pleno, es, primero que nada, determinar si el Consejo Electoral interpretó de manera correcta el derecho fundamental al voto en su modalidad de elección consecutiva, es decir, si las personas electas en el proceso electoral 2017 por 1 año y en el diverso 2018 por 3 años, pueden o no postularse para contender por un periodo adicional en el siguiente proceso electoral que está por iniciar, el 1 de enero, por 3 años también ya, por el trienio que marca la Constitución. La autoridad responsable dijo que ya están imposibilitados para participar, y en tanto que los promoventes dicen que ese primer periodo excepcional de 1 año obstaculizó los fines de la reelección y por eso solicitan a este tribunal su revocación. Y antes de explicar la decisión que se propone, que ya nos dio cuenta la licenciada Alejandrina Aguirre, quiero referirme muy brevemente, porque aquí se explica la reforma que permite la reelección municipal, la cronología que tuvo para entender cuál fue el desfase o la problemática que se presentó en este caso de Coahuila y junto con otros estados que tenían ayuntamientos de 4 años fue parte de lo que se modificó. Primero, la introducción de la figura de la reelección en el orden federal tuvo lugar en el 2014. Y esa misma fecha se reformaron y se introdujeron otras figuras para regular la participación política de la ciudadanía en los asuntos políticos del país. Esto es a nivel federal. Entre ellas, la homologación de la fecha para la celebración de las elecciones locales con las federales, cuestiones que el legislador coahuilense adaptó en el año 2015 en la Constitución estatal y en su régimen transitorio. O sea, esto viene de la reforma del 2014. Por un lado, en la Constitución estatal se previó que la renovación de los ayuntamientos será cada 3 años. Ya se quita 1 año al que anteriormente contemplaba Coahuila en uso de su libertad configurativa, de su soberanía estatal, tenía 4 años, pero para poder tener esta posibilidad de la elección consecutiva, modifica la Constitución estatal a 3 años, tal y como lo contempla la Constitución federal. Y asimismo dispuso que la elección consecutiva tendrá lugar por un periodo adicional, es decir, por 3 años más. Por otro lado, en el régimen transitorio se dispuso que los ayuntamientos electos en 2017 tendrían una duración extraordinaria de 1 año, y esto atendió a su vez al mandato constitucional de homologar al menos una elección para ajustar la temporalidad de las elecciones locales con las federales, ya que se consideró que era negativo que la ciudadanía tuviera que atender procesos locales en fechas diferentes, era costoso, restaba tiempo a los partidos para la realización de otras actividades, dificultaba a los organismos electorales la organización y el desarrollo de procesos electorales también en el orden local, en la parte que tuviera esta coordinación, y por esta razón el legislador federal dispuso que debía verificarse al menos una elección local en la misma fecha en que tendría lugar alguna de las elecciones federales. Y así, para dar cumplimiento a este mandato constitucional, el legislador del estado de Coahuila determinó que la elección de ayuntamientos era la que iba a concurrir con la elección federal. De esta manera, en Coahuila se previó que en atención a la celebración
de las elecciones federales del 2018, se llevaría a cabo conjuntamente una nueva elección de los ayuntamientos para que a partir de ahí concurriera la celebración de los procesos electorales federales y locales, por lo cual el primer periodo de mandato de los órganos municipales electos en 2017 comprendería excepcionalmente un año, lo que trajo como consecuencia que los integrantes de los ayuntamientos electos accedieran de manera parcial a un mandato menor a los 3 años que prevé la Constitución estatal. Y en el caso concreto, esta controversia que hoy se resuelve trae justamente la problemática derivada del ajuste del régimen transitorio de la reforma constitucional en el Estado. El primer periodo derivado de este proceso electoral, que empieza en el 2016 y concluye en el 2017, tuvo una duración excepcional de 1 año, que comprendió ya en el 2018 del primero al último de ese año. Y no es sino hasta el segundo periodo gubernamental, derivado del siguiente proceso electoral, que fue inmediato, en el 2017 y 2018, que ya comprende una duración ordinaria de 3 años, que abarca del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2021. O sea, ahorita ni siquiera han completado los 3 años de un mandato efectivo los actores en estas controversias. En estas condiciones, el ciudadano Julio Iván Long y los demás alcaldes y regidurías que actúan en estos juicios acumulados, si bien han participado en 2 procesos comiciales, lo cierto es que actualmente ni siquiera han completado un ejercicio de 3 años, por lo que su periodo de mandato en estas condiciones va a ser por un total de 4 años, en tanto que la Constitución Federal y también la local permiten un mandato de 6 años. Aquí se advierte la disparidad. Una postura es que se les permita el ejercicio de su mandato por 4 años, y en tanto que la Constitución habla de 6 años para que tenga posibilidad esa elección consecutiva. Y en el proyecto se considera que le asiste la razón a la parte actora, pues tratándose del derecho fundamental al voto activo y pasivo en su modalidad de reelección, la interpretación de la normativa que lo regula es obligatoria para el juzgador, es obligatoria para este tribunal, porque así lo dispone expresamente el artículo 1 de la Constitución General. Esta interpretación y los lineamientos que se dan en esta disposición son de carácter vinculatorio y son lineamientos muy claros que desde la reforma de 2011 se están teniendo que atender en todos los órganos jurisdiccionales. Conforme a esta máxima disposición constitucional, la interpretación no debe realizarse en forma literal y aislada del resto de las normas que regulan esta figura, sino que debe ser armónica y conforme a los principios de progresividad y pro persona previstos en la norma constitucional. Esto es, al tratarse de un derecho fundamental que tiene como principal objetivo promover la democracia representativa, la interpretación de las normas que lo regulan deben realizarse para cumplir su alcance jurídico, a fin de potencializar su ejercicio y favorecer en todo tiempo la protección más amplia, de manera que ante varias alternativas se opte por aquella que reconozca con mayor amplitud los derechos o que sea una medida que restrinja de la menor forma posible estos derechos fundamentales. Así, las personas juzgadoras deben garantizar en todo momento este pleno ejercicio de los derechos fundamentales, y por esa razón estamos obligados a garantizar que no se imponga una restricción excesiva que obstaculice la correcta participación de la ciudadanía. Aquí, en el proyecto con el que se ha dado cuenta, están incorporados diversos criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ha interpretado respecto al alcance de esta figura que debe potenciarse y potencializarse su ejercicio. Y también se contienen diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha determinado
que cuando se trate de un derecho humano reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, pero favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. También ha dicho la Corte que cuando una norma pueda interpretarse de diversas formas para solucionar el dilema y conforme a estos mismos lineamientos de interpretación, tiene que optarse por aquella que reconozca con mayor amplitud los derechos o bien que los restrinja en su menor medida. De esta manera, debe atenderse al principio de prevalencia, conforme al cual el juzgador no es libre de elegir, sino que debe seleccionar la opción interpretativa que genere mayor protección de los derechos. Estos criterios están consignados en las correspondientes citas que se contienen en el proyecto, no son expresiones propias de quien elaboró este proyecto, sino que son criterios que ha sostenido tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior y las distintas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, concluimos que el derecho a ser votado en su vertiente de reelección o elección consecutiva debe ser atendido de manera armónica con las disposiciones legales que lo regulan para potenciar su pleno ejercicio, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. Y aquí quiero explicar brevemente el análisis del periodo gubernamental de un año, que por su temporalidad en el proyecto se propone considerarlo como un periodo atípico y excepcional, por lo que se considera que no es válido que se restrinja ese derecho fundamental a ser votado en su doble dimensión, el derecho al voto por cuanto al ejercicio del voto activo como pasivo, con motivo de la aplicación del régimen transitorio, ya que la normativa constitucional no contiene una restricción expresa para el ejercicio ordinario de 2 periodos consecutivos de 3 años cada uno, así dice la norma constitucional, por lo que el primer periodo de mandato de un año se propone considerarlo como atípico, como excepcional, porque no colma el objetivo de la figura de la reelección. Así las cosas, para estar en presencia de una reelección, se tiene que disfrutar de 2 periodos ordinarios de gobierno con una duración de 3 años cada uno. Considerarlo de otra manera implicaría limitar ese derecho y dejar de atender los fines y la naturaleza de la reelección. Ello porque este periodo excepcional de un año atendió a su vez a la necesidad de homologar al menos una elección local con una federal. Y aquí se trataba de hacer compatible la homologación de estos 2 mandatos constitucionales, de hacerlos coexistir para que no se contrapusieran uno con otro, porque son mandatos que había que armonizar en el Estado, y no solo procurar dar vigencia a uno de ellos en detrimento del otro, sino que lo importante es compaginarlos para que sea una solución que permita potenciar los alcances o hacer efectivo realmente este derecho a la reelección que introdujo el legislador federal y posteriormente el legislador coahuilense. De modo que la homologación de las elecciones federales con la estatal no debe interpretarse de manera restrictiva, pues con ello se imposibilita el ejercicio ordinario de 2 periodos gubernamentales de 3 años cada uno, que solamente de esta manera, al ejercer el mandato completo de un trienio, es susceptible de que se actualice un verdadero caso de reelección como se prevé en la norma suprema. Es decir, la reelección se configura con 2 periodos consecutivos de 3 años cada uno, para que sea un total de 6 años, no de 4. Además, una norma transitoria no puede restringir la finalidad de la propia reforma constitucional, que fue reconocer el derecho de la ciudadanía de reelegirse y el de los electores de poder evaluar el desempeño de sus gobernantes a fin de decidir de manera libre, de manera informada, sobre su intención de elegirlos nuevamente para el siguiente periodo adicional. Por otro lado, el mandato de homologación de elecciones buscó reducir o abaratar los costos que genera un proceso electoral
pero se está procurando la coexistencia de ambos derechos fundamentales para que no se obstruye ni se obstaculice el ejercicio de la figura de la reelección que ya está incorporada en nuestro sistema democrático. Por ello, no se puede dejar de lado que el primer periodo excepcional de un año provocó que la gestión gubernamental ordinaria iniciara hasta este trienio que actualmente se encuentra en curso, o sea, 2019 y 2021, porque la duración tan corta del primer mandato no puede generar las condiciones necesarias para la elección consecutiva, no cumple con el objeto que previó el legislador al introducir esta figura de la reelección, ya que prácticamente la gestión gubernamental es susceptible de verse reflejada con el trienio ordinario que actualmente se encuentra en curso y que es hasta el actual mandato en que los alcaldes y las regidurías pueden ejercer el presupuesto de egresos que ellos mismos solicitaron, conducir e implementar sus políticas públicas y sus planes de gobierno al interior de los ayuntamientos que encabezan o de los cuales forman parte, a fin de ser sometidos al escrutinio público y gubernamental para un periodo adicional de 3 años, como se prescribe en la Constitución estatal. Consecuentemente, pensamos que es válido sostener que a partir de su segunda gestión realmente puedan ser calificados por la ciudadanía de una manera informada y de una manera que tengan la posibilidad de premiar o de castigar a los candidatos con su voto o negárselos. De ahí que se estima en el proyecto que se somete a la consideración de este Pleno, considerar que los límites impuestos por la autoridad responsable en el acuerdo impugnado no pueden considerarse objetivos, razonables y proporcionales, pues como se señaló, no sirven para materializar los fines y objetivos previstos por la reelección. Por un lado, no permiten la coexistencia del mandato de homologación de elecciones con la reelección. Al privilegiar el primer mandato, se obstaculiza el segundo mandato. Y finalmente, esta limitación no es objetiva ni razonable, pues excluye la aplicación de otra medida menos lesiva del derecho fundamental en juego, en perjuicio de los interesados y de la propia ciudadanía, de los electores coahuilenses, quienes en definitiva son los que a través de su voto van a determinar si continúa o no en su mandato el funcionario público en cuestión. En ese sentido, al no haber superado el grado de necesidad del test que se realiza en el proyecto, por existir una medida alternativa que afecta en menor medida este derecho fundamental en disputa, es que se considera ilegal e inconstitucional la restricción impuesta por la autoridad responsable al ciudadano Julio Iván Lón Hernández, así como a las demás personas que se encuentran en este mismo supuesto jurídico. Y antes de finalizar, quiero referirme a la justificación de la elección consecutiva al mismo cargo por un periodo adicional. Se considera en el proyecto que se da cuenta que esta medida alternativa que se propone, consistente en permitir a los promoventes postularse por única ocasión, por un periodo adicional a los ya ejercidos, tomando en consideración que el primer año de mandato ya vimos que se trató de uno excepcional y atípico que impidió colmar los objetivos constitucionales de esta figura y por tanto no debe contar para efectos de los periodos ordinarios de 3 años a que se refiere la Constitución. Por eso consideramos válido concluir que los integrantes de los ayuntamientos que comenzó en este trienio en curso del 2019 al 2021, a partir de este periodo puedan ser realmente sometidos al escrutinio de la ciudadanía y ya ellos decidan si se les da su voto o se les niega ese sufragio en su favor. Además, esta medida alternativa es congruente, permite por un lado potenciar este derecho, hacer efectiva esta figura, pero por el otro permite también cumplir con el régimen transitorio de la homologación de las elecciones de 2018, que de ninguna manera puede desvincularse
de la reforma constitucional que reconoció este derecho a la ciudadanía a participar en la reelección y el de los electores a evaluar el desempeño de sus gobernantes. Esta solución que proponemos consideramos que permitirá hacer coexistir ambas reformas en beneficio de nuestro régimen democrático, por un lado, cumplir con el mandato de homologación de elecciones que, entre otras cosas, buscó reducir los costos que acarrea la consecución de tantos procesos electorales como estaba sucediendo, y de esta manera se puede coexistir con el cumplimiento de los dos mandatos y se le da vida y se cumple con el objetivo de la Constitución que regula dicha figura de reelección. Considerar lo contrario se considera que implicaría que una norma del régimen transitorio va a restringir la finalidad de la propia reforma constitucional, y esto no es posible. El régimen transitorio únicamente tiene una finalidad que de ninguna manera puede limitar la reforma constitucional ni los objetivos por los que se incorpora al sistema democrático esta reelección. También quiero precisar que esta solución que se propone de permitir a los actores por única ocasión y a las personas que se encuentren en este supuesto por única ocasión postularse para un periodo adicional a los ya ejercidos, constituye una alternativa menos gravosa para el derecho fundamental de ser votado en esta vertiente de reelección, en comparación con la prohibición absoluta que sería como consecuencia dejarlos únicamente con 4 años efectivos de mandato. Así se estima que la medida que se propone genera un equilibrio razonable entre el derecho fundamental de ser votado, pero sin afectar de manera desmedida o injustificada la eficacia del otro derecho, que también es fundamental, que es la renovación periódica de los representantes populares, pero de esta forma sus efectos no le aseguran el acceso automático al cargo público a las personas que se encuentran en este supuesto por un periodo nuevo, ni se les dispensa del cumplimiento de los requisitos legales para obtener una candidatura, ni las exigencias que correspondan a los procesos internos de selección de los partidos, ya que será cumpliendo estos requisitos la propia ciudadanía quien en definitiva decida si el ciudadano Julio Iván Long Hernández o cualquier otra persona que esté en este mismo supuesto pueda acceder o no a un mandato adicional. Y finalmente, la medida que hoy se propone no restringe ni afecta el derecho de los demás actores políticos ni de ninguna candidatura, pues de igual manera tendrán la oportunidad de postularse en los procesos internos respectivos y ya posteriormente en el proceso electoral como candidatos. De esta manera se favorece la concurrencia de participación ciudadana y la variedad de opciones políticas para que el electorado sea el que decida el día de la jornada electoral. Consecuentemente, se estima que permitir la participación por única ocasión a las personas que ejercieron su mandato por 1 y 3 años para un probable ejercicio de 7 años resulta la medida más idónea, necesaria y proporcional por generar un mayor beneficio para conseguir el fin propuesto por el legislador, porque no existe una solución más moderada o intermedia para la consecución de ese propósito, porque la otra solución se encuentra la de permitirles únicamente la participación por 4 años, que es lo que motivó precisamente los juicios que hoy se resuelven. Opción esta última, que como se explicó resulta restrictiva e impide el ejercicio completo del derecho a ser votado en esta vertiente de reelección. Finalmente reitero que la medida que se propone no tiene por objeto que los actores sean registrados en automático como candidatos, ni mucho menos tenerles por cumplidos requisitos de elegibilidad, sino sus efectos se encaminan o se propone encaminarlos a la posibilidad de que sean tomados en cuenta para que en caso de cumplir con las exigencias legales que correspondan puedan participar y la ciudadanía pueda decidir. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, magistrada Treviño. Magistrada por Ministerio de Ley, Tania Ramírez, ¿algún comentario sobre ese proyecto que someten a nuestra consideración? Muy amable, magistrado presidente. La verdad es de que la cuenta ha sido bastante clara. Las consideraciones de la magistrada Elena también fueron muy precisas y solamente quiero decir que acompañaré el sentido del proyecto que se nos propone. Gracias. Muchas gracias, licenciada Tania Ramírez. Por lo que hace a mi intervención, bueno, pues efectivamente yo acompañaré también el proyecto que nos presenta la magistrada Elena Treviño. La cuenta que nos brindó la licenciada Alejandrina ha sido muy claro, la explicación del proyecto por parte de la magistrada Treviño pues también ha sido muy exhaustivo. Yo quisiera solamente hacer algunos breves comentarios sobre este tema que se somete a nuestra consideración, que tiene que ver con la reelección, una segunda reelección para los alcaldes y alcaldesas en el estado de Coahuila. Como bien se ha dicho, bueno, la problemática, grosso modo, que se nos presenta es determinar si los alcaldes o alcaldesas que ya fueron electos por un periodo de 1 año y reelectos para un periodo de 3 años pueden participar de nueva cuenta como candidatos o candidatas, por supuesto, habiendo cumplido los requisitos que marca el artículo 115, fracción primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta problemática deriva de, en específico, un alcalde que hace una consulta al Instituto Electoral de Coahuila y el Instituto Electoral de Coahuila responde que no, que ya se agotó, digamos, la posibilidad de haberse reelegido, ¿no?, conforme al marco normativo tanto federal como estatal. Ellos impugnan esa resolución del Consejo General del IEC, señalando, entre otros, bueno, que hubo una indebida interpretación del artículo 115, fracción primera de la Constitución, que establece precisamente la posibilidad de la reelección, siempre y cuando, dice el artículo 115, los periodos no sean superiores a 3 años. También, bueno, argumentan una violación al derecho fundamental a ser votado en su vertiente de elección consecutiva o reelección. También señalan que la interpretación del Consejo General del IEC es incongruente con los fines del poder reformador de la Constitución, porque pues tenía como objeto, es decir, la posibilidad de permitir la reelección tenía por objeto pues profesionalizar la función gubernamental, fortalecer el trabajo municipal y dar continuidad a las políticas públicas y planes de gobierno. Señalan también los actores de los diversos medios de impugnación que la autoridad responsable partió de una premisa incorrecta al considerar que este primer periodo, este primer mandato de 1 año debe ser considerado como ordinario, cuando en realidad este periodo de 1 año se le tiene que dar una naturaleza extraordinaria por los motivos que llevaron a establecer un periodo tan corto para las presidencias municipales, y que también, bueno, pues fue una situación excepcional solamente para empatar las elecciones conforme lo establecía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obligaba a los estados a empatar alguna de las elecciones con los procesos federales. Señalaron también que la responsable omitió interpretar de manera teleológica y conforme el principio pro persona respecto al artículo 115 de la Constitución federal, y por último también señalaron que la autoridad responsable, es decir, el Consejo General del IEC, debió atender el objetivo que el legislador tuvo en la reforma político-electoral del 2014 y recurrir a una interpretación maximizadora del derecho a ser votado y también el derecho de votar por parte de la ciudadanía por una opción política que pues en principio pudo haber desarrollado una gestión favorable, ¿no?
En síntesis, estos fueron los argumentos que se presentaron en los argumentos y los agravios que se presentaron en los medios de impugnación. Y bueno, por supuesto que para hacer un análisis global del tema que se nos presenta, pues lo primero que tendríamos que definir es pues qué es la reelección, o sea, frente a esta figura que nos estamos enfrentando, bueno, cuál es la conceptualización de la misma, sobre todo porque es cierto que en nuestro país ha habido un estigma contra la figura de la reelección desde tiempos de la revolución, desde principios del siglo pasado, ¿no? Bueno, pues uno de los padres de la patria, Francisco I. Madero, coahuilense, por supuesto, hizo alusión a este principio de sufragio efectivo, no reelección, derivado del proceso del porfiriato que había acontecido durante las 3 décadas previas. Y por supuesto que la reelección en el Ejecutivo, pues me parece que es un tema que no está a debate, ¿no? Es decir, en algunos países de régimen presidencial se permite la reelección por un periodo más, cuando estos son más cortos, ¿no? En el caso específicamente de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Los periodos presidenciales son de 4 años y se puede establecer un periodo más. En México esta posibilidad ha estado prácticamente proscrita durante más de 100 años, pero esta figura de la reelección, desde mi perspectiva, contaminó a otros escenarios del ámbito político nacional, como fue la reelección de los legisladores y también la reelección de los ayuntamientos. Afortunadamente en los últimos años se ha venido discutiendo el tema de la reelección y se ha abierto la posibilidad de que algunos funcionarios puedan ser reelectos, ¿no? Como el caso de los diputados, de los senadores y en este caso en particular de los integrantes del cabildo, es decir, alcaldes, alcaldesas o titulares de las regidurías y de las sindicaturas. Y digamos, hemos transitado por estas reformas que por supuesto han puesto en jaque algunas situaciones muy particulares, sobre todo cuando se entra en un régimen de excepción como el que le tocó vivir a Coahuila. ¿Por qué es un régimen de excepción? Porque pues específicamente nosotros hace algunos años al empatar, o sea me refiero al estado de Coahuila por supuesto, al empatar, más bien al atender los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a empatar las elecciones, un proceso electoral local con uno federal, y además atender el tema de la reelección, se llevaron a cabo 2 reformas que de alguna manera eran incompatibles entre sí y que de alguna manera generaron este problema que en su momento no fue advertido con toda claridad, aunque hubo algunos académicos que ahora que se estudiaba el tema sí advirtieron de esta problemática que se podía presentar, porque efectivamente, ¿no? Es decir, el régimen el periodo de 1 año pues fue un régimen excepcional que se llevó a cabo solamente con la intención de empatar los tiempos de las elecciones estatales con los federales, y entonces esto generó una situación muy particular que también se presentó en otra situación, se ha discutido y se ha comentado y ha sido muy argumentado el tema de Nayarit, que es una situación no igual, pero bastante similar. En el caso del estado de Nayarit, también por estas mismas reformas entró en conflicto, y entonces entraron en conflicto 2 normas y se resolvió inclusive en un ejercicio que llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se entendió que era un régimen de excepción esto que pasó en Nayarit, y se abrió la posibilidad a que los presidentes municipales también pudieran estar 7 años, aunque con la diferencia, y esto quiero que quede muy claro porque para que no se confunda que es el mismo caso. El caso de Nayarit fue un periodo de 4 años y un periodo más de 3 años.
Lo que pasa es que la fórmula que se utilizó en Nayarit fue diferente porque en el caso de ellos, en lugar de optar por un periodo de 1 año, optaron por un periodo de 4 años, es decir, en lugar de disminuir, aumentaron 1 y entonces esto de alguna manera entró en contradicción con lo que dice el artículo 115 de la Constitución en cuanto a que puede haber reelección siempre y cuando estos periodos sean de 3 años, ¿no? Entonces, en el caso de Nayarit había un periodo de 4 años y se abrió la posibilidad de un periodo más de 3 años, dando un total de 7 años. En este sentido, en cuanto al ámbito estrictamente temporal, pues es algo similar a lo que sucede en Coahuila, pero en Coahuila con la variante de que tendría que haber un proceso electoral más, ¿no? Es decir, la persona que ganó las votaciones y pudo ser alcalde durante 1 año, y después reelegirse para 3 años más. Ahora la disyuntiva es si esa persona podrá volver a contender, habiendo por supuesto satisfecho los requisitos que establece la ley, y además, por supuesto, pues ganar, ¿no? en las urnas. Y esto me parece que es fundamental dejar plenamente aclarado el asunto, ¿no? Por supuesto que no estamos discutiendo de una reelección en automático, ¿no? Sino la persona que ya estuvo 4 años como alcalde o alcaldesa y que pretenda contender para un periodo más de 3 años, pues tiene que satisfacer una serie de requisitos legales y constitucionales, pero el más importante de ellos es, por supuesto, que obtenga resultados favorables en la votación a la cual se someta. Y por eso es que este tema tiene una doble visión respecto al derecho de voto, porque efectivamente estamos hablando del derecho sufragio, pero no solamente del sufragio pasivo, es decir, el derecho de ser votado, sino también está en juego el derecho de la ciudadanía de votar, ¿no? Entonces es el derecho de sufragio, pero en sus 2 vertientes, ¿no? Sufragio activo y sufragio pasivo. En ese sentido, no cabe la menor duda de que el tema que estamos discutiendo y que estamos resolviendo es un tema estrictamente vinculado con los derechos humanos, es decir, los derechos político-electorales son derechos humanos. Y en ese sentido es muy importante destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de principios que forzosamente tienen que ser observados por todas las autoridades, incluyendo, por supuesto, las autoridades jurisdiccionales, como lo es este tribunal electoral. Y ahí, digamos, considero que ahí está uno de los puntos finos que el proyecto, de alguna manera, lo maneja muy bien, lo aborda de una manera impecable. Principalmente, permítanme, principalmente porque este artículo primero constitucional arroja la obligación para todas las autoridades de garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de que los tribunales electorales nos encontramos en un caso, pues de alguna manera límite, como digamos, el escenario que tenemos son básicamente 2, ¿no? Es decir, hacer una interpretación que restrinja los derechos humanos, que sería precisamente el que una persona solamente puede estar ejerciendo este cargo durante 4 años, o bien hacer una interpretación con base en lo que nos establece nuestro artículo primero constitucional y con base sobre todo en el principio pro persona y de progresividad, y extender de alguna manera este periodo a la posibilidad de que haya una elección más y que con esto haya 7 años, que con esto la persona puede estar 7 años en el poder. Y por supuesto que esto podría entenderse en primera instancia que es contrario a lo que establece el artículo 115 constitucional. Sin embargo, el artículo 115 constitucional no puede ser abordado de una manera estrictamente literal, ¿no? o gramatical. La interpretación que se tiene que hacer a todas estas reglas que están en torno a la reelección tiene que ser, por supuesto, también sistemática y funcional.
Y una de las razones principales por las cuales yo estoy a favor de este proyecto es, sin lugar a dudas, porque esta interpretación que se hace, este sentido que nos propone el proyecto de la magistrada Elena Treviño es, sin lugar a dudas, con una visión de mayor garantía y de mayor protección de los derechos fundamentales de las personas, en este caso de los derechos político-electorales. Y estoy convencido que pues las autoridades jurisdiccionales, bueno, no solamente las autoridades jurisdiccionales, sino cualquier tipo de autoridad, pero en este caso nosotros como autoridad jurisdiccional tenemos que atender lo que señala el artículo 1 de nuestra Constitución. Lo he señalado en algunas otras sesiones de este pleno. Creo que la interpretación y la aplicación del derecho ha cambiado radicalmente en los últimos años, ha dejado de ser simplemente un ejercicio de subsunción de premisas. El derecho ya no se aplica así. Ahora en el derecho hay, por supuesto, principios que juegan y que hacen que el sustrato de las y los juzgadores sea fundamental a la hora de resolver asuntos como el que hoy se nos pone a consideración de este pleno. Yo anunciaré un voto explicativo, sobre todo considerando de que cuando nosotros me refiero a mi ponencia, comenzó a estudiar este asunto, corrimos un test de proporcionalidad diferente al que nos plantea el proyecto, sin embargo con los mismos resultados, ¿no? Entonces, por supuesto, es una aproximación pues más teórica, doctrinal, que yo hago en el voto explicativo, pero que también puede ser de mucha utilidad para comprender por qué razón este acuerdo del Instituto Electoral de Coahuila no pasa este test de proporcionalidad, pero por argumentos de alguna manera diferentes. Entonces yo presentaré un voto explicativo sobre este sentido. No sé si la magistrada Elena Treviño o la magistrada Tania Ramírez tenga algún otro comentario. Es todo, presidente. Okay. Muy bien, con base en lo anterior le voy a solicitar a la licenciada Aminda Gabriela que se sirva a tomar la votación, por favor. Claro que sí. Magistrado presidente. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada por el Ministerio de Ley, Tania Ramírez. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Elena Treviño. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Le informo que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, licenciada Treviño. En este sentido, con base en esta votación, en los juicios electorales y juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, TEX JE 131-2020, TEX JE 134-2020, TEX JE 135-2020, TEX JE 136-2020, TEX JE 137-2020, TEX JDC 185-2020, TEX JDC 186-2020, TEX JDC 187-2020, TEX JDC 188-2020, TEX JDC 193-2020 y acumulados. Este pleno del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, por unanimidad, resolvió lo siguiente. Primero, se declara improcedente el juicio electoral TEX GE 131-2020, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, ya que agotó su derecho de acción con la presentación del diverso juicio 136-2020. Segundo, se declaran improcedentes los juicios electorales TEX JE 134-2020 y TEX JE 135-2020, promovido por los presidentes de los comités municipales del Partido Acción Nacional en San Juan de Sabinas y Monclova, respectivamente, ya que no tienen legitimación para impugnar una determinación del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila. Tercero, se revoca el acuerdo YEC-CG 140-2020 del 25 de octubre, mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila dio respuesta a la consulta realizada por Julio Iván Long Hernández,
y determinó que no resulta procedente la elección consecutiva de aquellas personas que resultaron electas para ocupar el mismo cargo en los ayuntamientos de los procesos electorales 2016-2017 y 2017-2018. Cuarto, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila para que a más tardar dentro del plazo de 3 días hábiles siguientes a que se notifique esta resolución, proceda conforme al apartado de afectos. Una vez hecho lo anterior, dentro del término de 24 horas, deberá acreditar el cumplimiento de esta sentencia mediante la remisión de la documentación correspondiente, debiendo incluir la constancia de notificación a Julio Iván Long Hernández de la determinación que en su momento se emita. Notifíquese personalmente a las partes conforme a derecho y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Muy bien, en este sentido, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, siendo las 14 horas con 13 minutos de este día 15 de diciembre del año 2020, se da por concluida la presente sesión ordinaria. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos.